buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm on Air. Soy Miguel Chico, claro. Y hoy tenemos con nosotros a Claudia Calzada. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Oye, gracias por venir. Nada, a ti por invitarme. Claudia, bueno, es que resulta que hace unos días estaba bicheando por internet, buscando, y de repente di contigo y tu compañía. Decidí llamarte, escribirte, para ver si te apetecía venir a contarnos lo que haces. Y ahora que te estoy conociendo más, no sabes cómo me alegro de haberlo hecho. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Oye, gracias por venir, Claudia. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cómo das con este mundo? Bueno, pues es curioso porque al final yo no tengo ningún vínculo con la agricultura. O sea, sí que es verdad que mis abuelos se dedicaron a la agricultura en algún momento de su vida, pero yo no viví esa época de mi familia. Soy de un pueblecito de Manzanares, es un pueblo bastante industrial, aunque tiene también mucha parte de agricultura, pero yo no he tenido nunca relación con ella. Yo me crié en el pueblo y lo único que quería era irme a Madrid, a la ¿no? ciudad. Sí, de hecho, vine a Madrid, Albacete, a Albacete, sí. en varias ciudades de España, y luego volví a casa. Y volviste a... Pero, Claudia, ¿cómo llegas al mundo agro? Me dices que no vienes, no tienes tradición familiar. Hoy parece que, aun teniendo tradición familiar, es difícil que los hijos acompañen la trayectoria de los padres. Sin embargo, tú caes en este mundo. ¿Cómo? Yo estudié económicas y cuando acabé de estudiar me fui a Valencia, hice un máster en cooperación al desarrollo y cuando estaba acabando el máster, que me valió mucho también para entender la agricultura y la diferencia de cómo pensamos y no pensamos en el mundo rural, caí de cabeza en una empresita de mi pueblo que se dedicaba al pistacho. Entré como administrativa, dije, bueno, yo estoy aquí un par de añitos, ahorro y ya veo si... Y ya volver a la ciudad, ¿no? Y ya veo a dónde voy, ¿no? O sea, mi última intención era quedarme en casa y mucho menos dedicarme al sector primario. Pero sí que es verdad que durante estos años he tenido la suerte de tratar con muchísimos agricultores y de conocer muy bien, creo, cómo funciona el sector primario. Además, como vengo de fuera, creo que veo el bosque de otra manera. De otra manera, como un negocio. Sí, como un negocio y también con las partes que a lo mejor no son tan bonitas de decir en voz alta. Ya, y partes además que están sin optimizar, quizá, ¿no? Muchísimo. Hay cosas, pero mira, me contabas antes me has dicho una cosa que me ha encantado, me has dicho, es que no me apetecía irme del agro. Me has dicho antes cuando estábamos hablando aquí tú y yo, y me ha gustado mucho porque es un mundo al que es verdad que cuando llegas te resulta complicado irte, pero tú empiezas, o sea, al final tu tema es que esta compañía que montas, que ahora nos vas a decir lo que hacéis, su nombre y lo que haces, a ti lo que te pasa es que vienes, estás en un trabajo, haces crecer una empresa que no es tuya, ¿no? La desarrollas y en un punto, pues, entre tus capacidades y los problemas que hay a veces en las relaciones laborales, ¿no? Decides que quieres emprender. Entonces, ¿cómo es ese momento, esa decisión en la que decides que quieres emprender? ¿Por qué? ¿Y qué oportunidad ves? ¿Cómo ves esa oportunidad? ¿Cómo la identificas? Pues al final es verdad que tuve mucha suerte. O sea, después de 7 años que me tiré al 300%, emocionalmente he tenido personas que me han acompañado muchísimo, ¿no? Que son mis dos socias. Entonces, ninguna veníamos del agro. Dos somos economistas, la otra es diseñadora gráfica. O sea, más de fuera no se podemos puede ser. Pero bueno, teníamos la suerte de poder tomarnos un periodo de reflexión para ver qué queríamos hacer. Y las tres estábamos de acuerdo en una cosa, que nos habíamos enamorado del campo y que no nos queríamos ir del sector. Entonces empezamos a trabajar en cómo, desde los conocimientos y las habilidades que nosotras teníamos, cómo podíamos aportar al sector. Es cierto que empezamos con una idea, madurando una idea que bueno, yo creo que va a tardar un poquito más en llegar, pero de lo que nos hemos dado cuenta ahora es que hace falta muchísima digitalización, que no tecnología en el sentido de introducir porque tecnología existe, sino
muchísima digitalización y muchísima ver cómo aplicamos y cómo hacemos tangible esa tecnología. Es claro, porque esa oportunidad... Bueno, primero, ¿cómo se llama tu compañía? Se llama Generación Agro. Generación Agro. ¿Y cómo es? Cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis hoy y qué es lo que te gustará hacer, si te apetece hablar de ello, dentro de unos años? Bueno, pues hoy lo que hacemos es conectar a agricultores con proveedores de servicios. De hecho, lanzamos hace muy poquito, o sea, llevamos como 3 meses, estamos testando, estamos intentando arrastrar. Ya te he dicho que me parece increíble el trabajo que habéis hecho, porque a mí me ha llegado esto pues hace 2 semanas, que creo que te contacté. O sea, yo hace ya al menos 2 semanas que conozco a vuestra empresa, a vosotras, y me parece increíble que hayáis hecho un tan buen trabajo para que... Hombre, yo estoy atento, pero joder, ¿sabes? Es complicado, así que enhorabuena por el trabajo. Al final sois una plataforma, ¿no? Que tenéis un cliente a cada lado. ¿Quién os paga? El proveedor. El proveedor, el que gana dinero con la transacción. Exacto. ¿No? Sí. O sea, el que compra el servicio, digamos que si tú eres Amazon, el que compra el servicio, para él es gratis ese contacto, y tú lo que te tienes que encargar es de tener un montón de tíos a este lado para que les compren a estos, ¿verdad? Claro. O sea, al final, nosotras, la idea nace de un problema que nosotros teníamos en realidad. Porque nosotras lo que pretendíamos era dar una vuelta y empezar a proponer alternativas para las fincas que están en proceso de abandono. Pero cuando quisimos empezar a modelar ese tipo de negocio, empezamos a buscar en Internet empresas a las que contratar determinados servicios, nos dimos cuenta que no existían. Que no había. No había, no están en Internet. Que no eres capaces de identificarlas. O sea, de encontrarlas online, ¿no? De encontrarlas online, porque no es que no tengan una página web, es que no tienen un triste teléfono. Es que no han metido un teléfono ni un contacto, porque al final son gente porque sigue funcionando muchísimo. O sea, yo lo que digo siempre es que en el sector primario las redes son analógicas. Totalmente. Entonces llevamos pues desde, ya te digo, hace 5 o 6 meses que empezamos a prepararnos. Lanzamos hace 3 para empezar a arrastrar, y porque Isa está obsesionada con el SEO, entonces necesitaba lanzar. ¿Cómo se llaman tus compañeras? Isa y Cris. Isa y Cris. Bueno, les mandamos un saludo desde aquí, porque espero que por lo menos te vean. Sí, ¿no? Además están emocionadas. Nos alegra mucho que hayas venido. Ya otro día quedamos con ellas y así también las conocemos. Entonces, vale, montáis. Exacto, entonces nosotros llevamos un pateo un poco literal, porque nos metemos en Google Maps con el muñequito por los polígonos de los pueblos para intentar localizar esas empresas de servicios. O sea, ahora mismo estáis realizando un trabajo de chinos, ¿no? Pero claro, Total. porque al final esto sale efectivamente de alguien que tiene un problema. Es decir, tú llegas a tu pueblo, a Manzanares en Ciudad Real, porque hay Manzanares también aquí en Madrid y hay Manzanares en otros sitios. Es castellano. Eres castellano-manchega, efectivamente. Muy orgullosa. Mi mamá también es castellano-manchega, de un pueblo que se llama San Lorenzo de la Parrilla, en Cuenca, y yo allí tengo grandes recuerdos. Yo también soy un poco castellano-manchego. Pero entonces, claro, porque tú cuando llega alguien nuevo, se plantea, oye, ¿y yo cómo selecciono a un proveedor de servicios? Claro. Y no tiene narices a encontrarlo en Internet, ¿no? No tiene, porque al final tú lo que dices es, bueno, o sea, tú te planteas, el señor de 70 años que lleva toda su vida encima de un tractor no va a buscar en Google quién va a venir que ahora te cuento. Nosotros nos enfocábamos sobre todo en ayudar a los hijos y a los nietos, claro, que se hacen cargo ahora de las explotaciones y que sí buscan en Google, porque al final somos... Porque no saben buscar de otra manera. No, pues es que no sabemos buscar de otra manera. manera. Es así, claro. Que tuvieran una solución, que tuvieran una ventana, que tuvieran una herramienta que les permitiera seguir gestionando sus explotaciones, aunque ellos tuvieran una carrera profesional en la ciudad. ¿Para qué? Para no perder ese vínculo. Porque al final yo creo que también de ese vínculo y de seguir manteniendo la propiedad y tenerla activa, aparte de que yo creo que esas personas no sé si son conscientes del patrimonio que tienen, también sigues manteniendo vivo el pueblo. Porque cuando tú tienes una finca, está claro, a lo mejor no te quieres dedicar a eso, pero un par de veces al año vas. Y de eso también viven los pueblos. Total. Es que ese vínculo con el campo... Oye,
¿De cuántas hectáreas estamos hablando? ¿Cuántas hectáreas están en riesgo de perderse Vamos, en España? la Unión Europea estima para los próximos años 2.400.000 hectáreas. Es una barbaridad. ¿Esto en dinero cuánto dinero es? Esto yo lo tengo calculado para el PIB de Castilla-La Mancha, solamente en producción agrícola son 500 millones de euros al año. Hay un negocio aquí. Hay un negocio aquí y hay un problema. Hay un problema, efectivamente hay un problema porque solamente hay negocio donde otro tiene un problema. Claudia, esto es así. Sí, sí. Esto no es en la vida. Tú solamente tienes negocio cuando le solucionas a alguien algo. Sí. No hay más historia. Y a mí hay una cosa o sea, es que me encanta, ¿no? Porque, claro, vienes, es súper relevante, vienes de fuera, te enamoras de la forma de vida que hay en el campo, entiendo, de la forma de vida de la... No es que me enamore, es que me da tal guantazo en la cara. O sea, cuando estaba estudiando el máster de cooperación al desarrollo, súper bonito, ¿no? Estábamos ahí, que no te voy a contar cómo acabé ahí ni por qué, porque eso daría para otro libro. Un proyecto de desarrollo de una comunidad local en un pueblo perdido de Latinoamérica, no me acuerdo. Vale. Bueno. El proyecto súper bien preparado, teníamos la financiación, sabíamos a quién tal. Era todo teórico, pero Sí. Perfecto. Cuando se los ponemos al resto de los compañeros, hay una compañera ¿Y por de qué esa no? zona de Latinoamérica Ya. que se levanta la mano y nos dice, muy bien, pero tenéis la calendarización mal. Es que ese tipo de cultivo con el que vosotros pretendéis dinamizar esta zona rural tarda 3 años en crecer. Y vosotros queréis que en 3 años tener el proyecto totalmente... O sea, cuando comprendes el ciclo y los tiempos que te marca Sí, la la agricultura cultura. o la ganadería, no es que te enamores, es que te pone ya unas gafas que es imposible quitarte, yo creo. Ya. Y a mí hay una cosa que me parece extremadamente relevante en esto que acabas de contar, la cooperación al desarrollo. Hablamos de la cooperación al desarrollo y es verdad que son zonas, pero ostras, la cantidad de pueblos que estamos perdiendo en España anualmente, porque nadie va. El pueblo de mi padre tiene, se llama Tejares de Fuentidueña, está en Segovia. Yo qué sé, si las cuentas 3 veces 6 personas, es un pueblo que está prácticamente moribundo y que vive, la única familia que vive ahí tiene una granja. Es la única familia que vive ahí. Y luego quedan pues 2 agricultores que tienen 70 años. Y sus hijos, todo ese terreno, te aseguro, Claudia, que sus hijos, pues uno vive en Mallorca, el otro vive en Madrid, el otro vive en Barcelona, el otro vive en Bélgica. No se quieren preocupar de eso. Claro. Pero tampoco saben que tienen que aquello puede dar cierto dinero, ¿no? Yeah. Bueno, yo creo que eso sí que está empezando a cambiar algo en los últimos años. O sea, al final cuando la gente de la calle está leyendo en los periódicos un fondo de inversión ha comprado esta empresa, un fondo de inversión se ha dedicado a plantar al menos, este fondo de inversión se ha dedicado a plantar. Ahí sí que hay gente de fuera del sector Que empieza a ver. que empieza a ver, porque empieza a decir, oye, que a lo mejor esto no es tan desastre como nosotros nos creíamos y aquí hay dinero. Es que no lo es. Es que hay dinero. Oye, ¿cómo sabéis? ¿Cómo os estáis financiando? Nosotras, a pulmón. A pulmón. A pulmón, como los valientes. Sí, de momento sí. O sea, al final es verdad que los gastos que tenemos ahora mismo son desarrollo, son marketing, son pequeños. Estamos haciendo pruebas, estamos testando, estamos desarrollando y viendo también a qué realmente nos tenemos que enfocar, porque te comentaba quién era nuestro público objetivo en el primer momento en el que pusimos sobre el papel la idea, pero ¿sabes que el señor de 70 años del pueblo también nos llama? Claro. Porque le gusta el anonimato que le damos. O sea, a nosotros nos llaman, ¿no? Y nos piden presupuesto, además es todo como muy fácil y estamos aprendiendo muchísimo a hacerlo fácil. Ah, entiendo. El señor de 70 años también quiere saber... El señor de 70 años quiere saber a qué precio le van a vender la semilla este año. Lo que pasa es que se toma luego la cerveza con el dueño del almacén. Y tampoco quiere... Claro. Y no quiere que ese se entere que le está pidiendo presupuesto al otro.
Entonces, bueno, pues nos utilizan también para evitar conflictos. Oye, que... Es que eso me resultó súper curioso cuando localizamos ese tipo de perfil y dije, joder. Está guapo. O sea, estáis perfilando, ahora mismo estáis poniendo más foco. Ya veo cómo estáis mapeando a vuestro cliente. Está claro, ¿no? Lo estáis mapeando como podéis, buscando en la forma que podéis, buscando es muy inteligente ese trabajo. Es meticuloso y a lo mejor algo arduo, pero es inteligente. Pero ¿cómo conseguís al usuario? O sea, ¿cómo conseguís ese usuario a ese a este, digamos, al que os quiere comprar, al que quiere comprar a través de vosotros ese producto o servicio? ¿Cómo habéis dado con él? ¿Cómo se encuentra? El usuario, porque busca en Google. Claro, o sea, el usuario es mucho más fácil de encontrar que el proveedor. Vale. ¿Y cómo hacéis para que esto se convierta en una plataforma? O sea, ¿cómo fidelizáis a todos estos en el formato de modelo? Bueno, pues al final al usuario, porque realmente ahora mismo tampoco tiene alternativa. Quiero decir, si tú no tienes ninguna conexión en nuestra plataforma, encuentras una ventana para acercarte al mundo agro. Entonces hay mucha gente que viene de fuera, que quiere empezar a aprender, que no sabe por dónde empezar, y nosotros somos esa ventana para acercarlos al mundo agro. Y en la parte de los proveedores, que quizás es la que es mucho más compleja, más que el usuario como tal, en la parte de los proveedores lo que trabajamos mucho también es en ayudarles a hacer las cosas más fáciles. O sea, cuando tú les pides un presupuesto, tú como empresa de servicios tardas 30 segundos en presentar el presupuesto, porque nosotros te lo hacemos. Tú solo tienes que rellenar dos numeritos, seleccionar dos botoncitos y nosotros tenemos el presupuesto para que tú solamente le tengas que poner el número del presupuesto y la fecha. Igual que con las facturas, porque hay muchas empresas de servicios que siguen siendo muy analógicas en este sentido. Y vamos a tener además ahora un problema y una brecha digital con el tema de las facturas electrónicas y todo bastante seria. Sí. Entonces, intentamos ayudarles también mucho en ese aspecto y también porque les ayudamos a posicionarse. O sea, les permitimos estar en Internet sin ellos tener que invertir ni un céntimo, ni en desarrollar sus propias plataformas digitales, ni en publicidad, ni en SEO, ni tener que preocuparse por aprender sobre eso. Y en este modelo es muy inteligente. Y luego, ¿cómo tratáis la base de datos? O sea, entiendo, esos usuarios que les pedís teléfono, por la parte de usuarios primero, les pedís teléfono, email, nombre, contacto, y esa gente pasa a formar parte de vuestra base de datos, ¿entiendo? ¿Es así? Sí. O sea, esa gente pasa a formar parte de vuestra base de datos y el valor que le dais pues es todos los servicios que ponéis, el universo de servicios que ponéis a su disposición. Y luego que nos adelantamos. O sea, estamos calendarizando los cultivos, hemos empezado por los leñosos, que al final también es lo que más conocemos, y estamos calendarizándolos por provincias, porque no se recoge la almendra en Granada que en Segovia en la misma fecha. Entonces lo que estamos intentando también es adelantarnos a la gestión de esas explotaciones. Entonces, una vez que esa persona ya nos ha pedido ayuda o se ha vinculado con nosotros de alguna manera, nosotros intentamos aprender sobre ellos, qué tipo de cultivos tienen, si es regadío, si tienen maquinaria propia, qué tipo de trabajo suelen subcontratar. ¿Para qué? Para que 2 semanas antes de que estén pensando que tienen que podar, ya tengan las opciones para la poda. ¿Por qué? Porque es que les permite abaratar costes. Porque si tú planificas... Si estás ordenado, claro. puede venir una cuadrilla de donde sea, que está en pleno recorrido, claro. ¿no? Pero es que cuando conseguimos planificar y ordenar, las empresas de servicios también son mucho más óptimas. Claro, entonces, al final, reducen gastos. O sea, al final mucha gente nos dice, no, es que sois un intermediario más. Bueno, o no, porque es que conseguimos reducir costes para las dos partes. No, pues eso es increíble. ¿Sabes? Mira, yo vivía hasta hace poco, ahora vivo en México, pero vivía en Javea. Y yo me quedaba acojonado de la cantidad de campos de naranja que se quedaban sin recoger. Pero, o sea, increíble, en un paseo, ¿eh? Sí. Claro, campos de naranja, efectivamente, de personas pues que les suponía que efectivamente, pues como no de planificación,
como no había formato, como seguramente el tío vive en Valencia, como seguramente, ¿sabes? Le, le parecían hasta más bonitos puesto ahí y si se tenía que ocupar él, Ya. pues le iba a ganar, no le iba a ganar dinero prácticamente, pues se quedaban sin recoger. Claro, eso, ordenado, trabajado, con unos tíos que vayan de A a B, de B a C, de C a D y de D a F, y que les des un mes de trabajo, hostia, es que estoy convencido que cambia totalmente la peli. Total. Y además estamos trabajando, lo que pasa que eso todavía es muy pronto, pero estamos trabajando en darle un puntito más al final. Yo soy economista, yo soy financiera, a mí me pueden. Y yo estoy, una de mis hipótesis sobre el sector es que hay mucha maquinaria infrautilizada. Claro. ¿Por qué? Por este tipo de cosas, porque como no hemos planificado y no hay empresas de servicios fuertes que nos puedan dar el servicio Sí, cuando sí, sí. nosotros queremos, optamos por tener nosotros la maquinaria y la usamos una vez al año si la usamos. Entonces estamos preparando con el Instituto de Tecnología de Castilla-La Mancha, estamos viendo cómo hacerlo, pero estamos preparando un chatbot, ¿no?, con inteligencia artificial que permita traducir un idioma normal de agricultura, he cogido el tractor rojo y me he ido a azufrar el piquillo de olivas, a contabilidad analítica. De manera que le rebote al agricultor que se ha ido con el tractor rojo a azufrar las olivas, le rebote en lo que le ha costado realmente ese tratamiento. Y le diga, mira, te ha costado 302 euros la hora. Porque tu maquinaria, si solo la usas para Claro. esto, ese es el valor que tiene, ese es el coste, que Real. aunque real, aunque tú no lo estés viendo. El coste real, que sí, que es un coste hundido porque no ves, porque ya lo hiciste en su momento, pero que es un coste que ahí está. Y que desde luego puede venir un tío. Claro, o sea, porque al final aquí tienes o sea, hay como dos objetivos, veo. Bueno, tienes muchos objetivos. Estás haciendo una historia que me gusta mucho. Hay una cosa sobre todo que me gusta mucho y es ver cómo las empresas evolucionan y cómo las personas, cuando nos planteamos una cosa y empezamos a pensar en algo, cómo la realidad nos va moldeando. nos moldea, ¿no? Nos moldea sin olvidar el destino, porque yo creo que el destino que me has contado que queréis tener, para mí está muy guay, pero todo este camino que te estás encontrando, que a lo mejor entiendo que no preveíste, ¿no? Cuando empezaste. No me lo planteaba en absoluto. O sea, al final nosotros queríamos eso, encontrar una solución para las hectáreas que estaban en proceso de abandono y también para la gente, los inversores, pequeños inversores que están intentando entrar en la agricultura, pero que tienen unos tickets que no les da para entrar solos en la agricultura. Queríamos encontrar una solución a eso. Con eso nosotros nos encontramos un problema y nos dimos cuenta que compartimos ese problema con un montón de personas y de explotaciones. Y dijimos, muy bien, vamos a empezar por el principio. Y vamos a empezar además que no estamos inventando la rueda. O sea, que eso es lo que más me gusta de esto y por lo que más convencida estoy cada día. Porque no estamos inventando nada. Estamos cogiendo cosas que funcionan en muchos otros sectores y los estamos adaptando a cómo funciona el sector primario. Pero eso sí es inventar. Claudia, me vas a disculpar, pero cuando alguien tiene... No, porque es importante. Al final, cuando tener una visión clara de que primero, de que existe una oportunidad en un sitio donde nadie más la ve, y la oportunidad lleva un montón de tiempo. Yo hace mucho tiempo que llevo pensando en la oportunidad que hay no he tenido narices a entender cómo hacerla, seguramente porque no venía de trabajar ahí y no lo he reconocido. Pero este problema que tú tienes, que has visto que hay en el agro, está en la ganadería igual. O sea, es parte de la misma historia. O sea, en la cantidad de granjas que se van a quedar vacías en los próximos X años, quizá en porcino no, porque bueno, porque es un mundo que ha demostrado su rentabilidad y hoy somos punteros y tal, pero en pollos, en vacas, no te quiero ni contar. O sea, esto es una historia que está ocurriendo. El mundo se está vaciando, el mundo rural se está vaciando, y si tú encuentras quien quiera llenar esos huecos, es que hay una oportunidad económica importante y hay una oportunidad de mantener vivo una cosa que, joder, que está guapa. A mí me gusta. Oye, tú vives mucho en el campo. Bueno, literalmente. enhorabuena por el trabajo. Creo que he entendido el formato entero.
Bueno, creo, lo he entendido, que lo he explicado muy bien. Perdona, Claudia, lo he entendido perfecto. Y ahora me gustaría hablar contigo un poco del mundo rural. Oye, ¿tú qué crees que está? Porque realmente es un poco increíble que la gente dejemos morir activos que son rentables y que funcionan, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo rural? ¿Por qué está ocurriendo esto? Yo creo que porque hay una desconexión tremenda entre la vida y cómo se sostiene la vida. O sea, al final, a lo mejor es una... No me he puesto demasiado filosófica en ese sentido. Pero creo que es ese tipo de desconexión, o sea, lo que te contaba, ¿no? La compañía que levantó la mano y dijo, pero es que eso tarda 3 años en crecer. Entonces, yo creo que hay una diferencia tremenda entre las personas que entienden cómo funcionan los ciclos, ¿no? En agricultura, en ganadería, cómo te condiciona y esos ciclos te condicionan la vida, a una persona que es totalmente ajena a eso. Ya. O sea, para mí la dicotomía no es entre el mundo rural y el mundo urbano, porque tú puedes ser el más urbanita del mundo y viviendo en el pueblo más pequeño del mundo. Tienes otras preocupaciones que no son las de los... ¿Vale? O sea, ya ahí afinamos mucho. Sí. Pero no creo que realmente el problema en sí sea con el mundo rural y el mundo urbano, sino con la vida rural y la vida urbana. Ya entiendo lo que dices. Te puedes ir a un pueblo... Mira, creo que entiendo lo que dices. Tú te puedes ir a un pueblo conectado todo el día a Netflix y a Internet y trabajando de freelance en diseño, y eres un urbanita viviendo en un pueblo. Urbanita viviendo en un pueblo. Vas a tener preocupaciones que a lo mejor no tiene un urbanita viviendo en una ciudad, ¿vale? Porque no es lo mismo el acceso al transporte que tienes en Madrid que el que tienes en un pueblo de Extremadura. Y a lo mejor en Internet es un poco peor, ¿no? Sí, pero, no sé. No sé, porque yo lo de las videollamadas lo llevo regular. Claro. Pero también puede ser una persona rural viviendo en una ciudad. ¿Por qué? Cuando tu vida está condicionada por esos ciclos. A mí me pasó una cosa muy curiosa con mi marido. Él es ingeniero y es verdad que ahora ya está muy reconvertido a agricultor. ¿No? Te lo has llevado al lado, claro. Sí, a mí cuando me preguntan, ¿tú a alguien que viene de fuera de la agricultura y le dirías cómo ser agricultor? Yo le diría, no intentes nunca, pero yo lo hago. No. ¿Vale? Yo cogí a mi marido y le dije, cariño, vamos a ser agricultores. Y creo que algún día me pedirá el divorcio, pero bueno, de momento no funciona. Pero a lo mejor no es por esto, Claudia. O sea, mira a ver. Pero yo tuve una cosa muy curiosa con él, sí. Y es que cuando nos empezamos a plantear tener un hijo, yo le puse unos meses encima de la mesa. Y yo le dije, yo puedo tener hijos entre este mes y este mes. Que no toca cosecha, que no toca... Claro, y él me miraba alucinado y me decía, pero tú te estás dando cuenta de la barbaridad que me estás diciendo por tu trabajo. Y yo le decía, que no es por mi trabajo, que es que yo no puedo elegir el mes en el que los árboles dan la producción. Tengo un amigo que igual se casa ahora, en estas fechas. ¿Por qué? Porque es agricultor. No se puede casar en agosto. No, está claro. Entonces, por eso para mí la vida no es tanto entre el mundo rural y el mundo urbano, que sí que tienen otras preocupaciones distintas, sino en cómo los ciclos te afectan en o tu no vida, te ¿no? afectan. Eso es. Me gusta mucho esto que me cuentas. Oye, tú entiendo que es uno de los problemas que tratas de arreglar es la ausencia de relevo generacional. Esto entiendo que hace 25 años nadie se planteaba, porque el hijo iba a seguir el camino del padre casi con seguridad, y ahora los padres ya no sí. Bueno, se rompió en la anterior, ¿verdad? Eso te iba a decir. Hace 25 años, a lo mejor en el porcino que habéis presumido más de rentabilidad. Sí. Porque creo que eso es un fallo que tiene el sector agrícola. Todo el mundo llora mucho, ¿no? En el sector agrícola. Vamos a ver, pero ¿cómo nos estamos quejando de relevo generacional si llevamos 40 años diciéndole a nuestros hijos, niño, tú estudia, no te quedes en el campo, que esto es una mierda? Que aquí no se gana dinero. Pues, ¿y ahora estamos diciendo que no tenemos relevo generacional? A mí esto, te compro eso directamente. Yo he oído
a mis padres, el discurso que he estado oyendo todo el rato, pero el discurso que he estado oyendo a un tío con un Mercedes. Que es que, te digo, o sea, a un tío con un Mercedes, diciendo, no, esto no es vida, no hagas... Hostia, tío. Pero es que yo no entiendo todavía y todavía no he logrado comprender en qué momento empezó eso, ni por qué. O sea, al final, creo que tenemos un conflicto en usar el vocabulario dentro del sector agro. Y es, primero, definir qué es un agricultor. Ya. Porque muchas veces tratamos a los agricultores como si fueran trabajadores, ¿no? O va un poco por ahí encaminado el sistema. O sea, las organizaciones son sindicatos, pero Sí, son sí. sindicatos De hombres libres, o sea, de hombres que son de autónomos, personas de ¿no? autónomos. De autónomos. Entonces, son empresarios. ¿Cómo puede ser que hayamos degenerado tanto la visión? O sea, yo no veo a los fontaneros, Sí, sí. ¿no? Que podríamos equipararlo un Sí, poco sí, por el totalmente, trabajo, totalmente. por el... Sí. No lo veo, no lo veo. Yo, si tu padre te deja yo qué sé, una heladería en el centro del pueblo, tú llevas escuchando a tu padre hablar 40 años diciendo, hijo, la heladería, ¿no? Que esto, mírame, que me tengo aquí todo el día, estoy el aquí puto todo el día día metido aquí. pringao, ¿qué tal? Que es que esto hay que echarle de comer todos los días, vale. Pero tú te planteas y tú dices, bueno, pues la heladería por lo menos, el local valdrá dinero. Porque eso en agricultura no pasa. Sí, que ni siquiera te planteas, Es que ni tendré un siquiera- legado aquí, ¿no? Que explotaré de la manera que sea. Claro, es que ni siquiera te lo planteas. Y eso al final, yo no creo que sea... o sea, yo creo que han sido como pequeñas sumas o pequeños movimientos de mariposa que han ido creando ese imaginario colectivo De y que- al final, ¿sabes lo que ha pasado? Que es que el resto de la sociedad de verdad piensa que es una mierda. ¿Y ahora cómo arreglamos eso? Bueno, fíjate que yo estoy muy de acuerdo con todo lo que cuentas, pero ¿sabes qué pasa? Se está arreglando solo. Porque la gente está empezando a ver que lo que es que lo que no es tan bueno es lo que dan aquí, ¿sabes? La gente está empezando a ver bueno, pues que es que 1.500 euros en Manzanares, pues igual son un poquito más que 1.500 euros aquí, Hombre. si no es el doble, ¿no? Si tu casa vale 100.000 euros en vez de valer 500.000, pues, tienes otra capacidad de vida, tienes otra capacidad de enfrentarte a las cosas, tienes otra capacidad de... Y eso es extremadamente importante. Yo creo que se está desvelando. Para mí todo es, quiero decir, el mundo rural y el mundo urbano, para mí forman parte de lo mismo que es el mundo. Yo he nacido en un pueblo, bueno, nací en Madrid, pero he vivido en un pueblo de 30.000 habitantes toda mi vida. Pues no hay atascos. Ahora vivo en la Ciudad de México. A veces tardo 3 horas y media en llegar del aeropuerto a mi casa. 3 horas y media. Entonces, ¿la Ciudad de México mola? Sí. En Aranda no me he chupado un atasco de 3 horas en mi vida, ni de 15 minutos. ¿Sabes? Entonces, todas las cosas tienen... Sí, su yin y su yang, o sea... Y hoy realmente en España, en otros países es más complejo. Yo en Latinoamérica, por ejemplo, vivir en una comunidad, en un pueblo no es vivir en un pueblo, es quizá vivir en una comunidad aislada. Yeah. Es otro Sí, es otro tipo de sociedad, está constituido de otra manera. es otro problema, es que a lo mejor tardas 7 horas en llegar a un núcleo urbano o en llegar al siguiente sitio desde el que puedes salir o viajar y en el que ni siquiera puedes tener acceso a, no sé, iba a decir agua potable, pero es una barbaridad, agua potable sí, y a tal, pero esto es que Europa tenemos una suerte increíble, o sea, es que ¿cuánto tardas desde tu pueblo hasta Valencia o hasta Albacete o hasta aquí? ¿Cuánto tardas? No, aquí a Madrid 1 hora y media. A Valencia 2 y media, creo que. Mucho. Uy. Albacete 1 hora y cuarto. Ya está, tengo un hospital a 3 minutos de mi casa y yo vivo literalmente en el campo. O sea, suelo rústico. Suelo rústico. O sea, por eso, pero no creo todavía que a la gente que esté fuera del sector le está llegando esa información. No, y le atraiga lo más mínimo. Porque Tampoco se lo hemos creo que enseñado. haya, claro, tampoco creo que haya una ventana ahora mismo, o sea,
tú vete a un colegio, vamos a preguntarles a los niños qué quieren ser. ¿Tú crees que alguno va a decir tractorista? Agricultor. No, ya no agricultor. Porque agricultor ya te enfrentas a otro miedo, que es emprender, Vender. ser autónomo. Tractorista, que será que no hacen falta, por lo menos en mi zona. Y no cobran malos sueldos. Y pagados. Ya. ¿Pero tú crees que alguien se plantea que puede ser tractorista? Es que nadie se lo ha contado. Ya. Bueno, es que, claro, efectivamente, es que nadie se lo ha contado. Claro, Es por que- eso digo que al final sí que es verdad y iniciativas como esta que tú tienes a mí me parecen muy importantes por eso. Porque enseñan un poquito al resto del mundo. ¿Sabes qué pasa? Que luego hay un tema, y es que realmente nos cuesta mucho, porque la primera barrera que tenemos, nos cuesta mucho salir de nuestro propio entorno. A mí mismo, o sea, y a mi programa, nuestro programa. Nosotros tenemos un tema aquí, y es que los temas que tratamos, por esta percepción que hay en el mundo urbano de nosotros, no les interesan. En muchos casos ni siquiera lo ven. A nosotros, pues sí, a veces nos ven 10.000 personas cuando hablamos de conflictos, ¿no? Yeah. Los conflictos son de puta madre. Clickbait. Claro, los conflictos son de puta madre que te hablan. No, nosotros aquí tenemos prohibido utilizar las palabras versus y tenemos prohibido nunca, o sea, cuando hablamos del campo y la ciudad, nunca utilizamos el campo versus ciudad, el sector del vino contra el sector. Eso aquí lo tenemos prohibido porque no es el formato en el que queremos trabajar, pero sí, cuando hay un conflicto, cuando se hablan de las tractoradas, cuando se habla de repente, miran aquí. Y sí, pues ese día te ven 15.000 o te ven 20.000, o en el último caso de tal nos vieron 42 cuando hablamos cuando hablamos de estas cosas. Pero era por un problema. Hostia, yo no quiero que nos vean por un problema. Yo quiero que te escuchen a ti. Quiero que la gente se entere de que hay una oportunidad porque alguien simplemente ha mirado donde te, ¿sabes? Simplemente se ha dado la vuelta y ha dicho, hostia, aquí hay una oportunidad. Porque es que hay muchas oportunidades así. Sí. Aquí en Europa es que es un sector en Holanda, en Dinamarca, en Alemania, están pagando para acabar con el campo. Están pagando, el Estado está pagando para acabar con las explotaciones agrícolas y con las explotaciones ganaderas. Pagando. O sea, para que no nos demos de comer. O sea, esto, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es una puta locura esto que está pasando. Entonces, Yo es que pensaba que con todo el COVID habíamos aprendido cosas, pero parece que no. Y a mí me alucina. Y escuchaba hace poco el capítulo que estaba Manuel Pimentel aquí, y él dice algo con mucho sentido, y es que va a empezar a preocupar porque les va a empezar a tocar el bolsillo. Oye, mira, a mí no me gusta desearle mal a nadie, pero si hay que tocar el bolsillo y con eso que pongan el foco, pues habrá que ir por ahí, ¿no? Es que a mí lo que me alucina... ¿Tú sabes cuál es el mayor miedo de la sociedad? ¿cuál? Como persona. O sea, tú preguntas persona a persona lo que más miedo le da a alguien. ¿Qué puede ser? No comer. Hablar en público. No jodas. Sí. O sea, que no sé si el 56 o el 59% de las personas, su Responden mayor eso. miedo es Responden hablar eso. en público. Con dos cojones. Pero es que después de eso viene delegar, viene emprender, viene... O sea, el no comer no existe. No se aparece en O sea, la sociedad occidental. si tú Ya, ya. te llevas eso a la pirámide de Maslow, tú dices, Total. o sea, tenemos tan cubiertas las necesidades básicas y de seguridad que nuestros mayores miedos están ya en el tercer escalón. Claro. Entonces, Hostia. no te preocupas por lo que está debajo, no te estás preocupando por lo que te sostiene la vida, no te estás preocupando... Sí, claramente. O sea, no te estás preocupando por comer, por taparte, por no pasar frío, porque no te coma un tigre o no te pegue un tiro un desalmado, ¿no? O sea, estamos en una sociedad que nos tiene tan cómodos en ese sentido que no le prestamos atención a eso. Sin meterme con la gente que le da miedo hablar en público, que hay gente que lo pasa tremendamente mal. Pero, para que te des cuenta. Sí. O sea, a nadie le preocupa no comer. Y los índices de inseguridad alimentaria en España están ya en el 13%. No jodas. O sea, hay un 13%, creo que son como
2,5 millones de hogares, 6 millones de personas. Estoy hablando de memoria, pero muchos datos se me van quedando ahí en la cabeza. Que ya no tienen fácil acceso a alimentos saludables. A comida segura. ¿Sabes que esto para mí fue... Tú, fíjate que como parte de este pensamiento que tenemos, a mí cuando empecé a viajar a América Latina, recuerdo que iba pues, a hablar con posibles clientes, con gente, y cuando me hablaban o con interprofesionales hablando de alimento, y siempre ponían seguro. Y a mí me acojonaba aquello, porque yo decía, coño, pero si los alimentos son seguros todos. Claro, los alimentos no, claro, no, totalmente. Pero esto efectivamente es algo que en Europa, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, o sea, cuando pasa algo, pues te acuerdas de la carne mechada, aquello que pasó con la carne mechada hace un tiempo y tal. Es tan inaudito. Claro. Es tan inaudito que sale en todos los periódicos. Hay países en los que una intoxicación alimentaria Es el pan de cada no aparece en ningún sitio. Pero ya no te hablo de que pase algo por una inseguridad en el alimento o en... No, que se te quede atascado el canal de Panamá. Sí. Que venga un virus y te cierran fronteras. No, bueno, eso es que... ¿Y qué comes si tú no estás produciendo? Yo para mí esto, además, algo que nos ha hecho... O sea, Europa ha sido el granero del mundo. Hemos dado de comer durante mucho tiempo, desde que conseguimos arreglar aquello de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, aquel fronteras, sí, aquel follón que desde conseguimos arreglar aquel problema que teníamos, conseguimos generar un entorno. Esta socialdemocracia ha estado bien. Estará desembocando donde esté desembocando, pero hostia, ha estado bien. Hemos generado un entorno de seguridad, pero en el que hemos conseguido dar de comer a la gente, ¿no? Y ahora, de repente, este dar de comer lo estamos entregando. Así. Es acojonante. Es acojonante. Sí, y al final va a haber consecuencias. Las va a haber. Las va a haber, estoy totalmente seguro. Oye, la comunicación. Y vamos a la última tanda. Me lo estoy pasando muy bien, gracias. A la última tanda de preguntas. O sea, ¿tú crees, hemos hablado ya un poco de esto, pero tú crees que en el campo hemos transmitido lo bonito que es, lo bueno que hay? Ya no te hablo de nuestros padres o tal. El propio sector, como sector, ha transmitido las bondades y las rentabilidades y el formato de lo que genera. Yo creo que hay una diferencia bastante seria entre lo que transmite la parte comercializadora y distribuidora. O sea, ahí tenemos periodistas agroalimentarios que son la leche. Buenísimos. Tenemos marcas agroalimentarias que son la leche, que comunican genial. Y las administraciones públicas y los productores, cuando les ha venido bien, han aprovechado esa comunicación, ¿no? Y de ahí tenemos denominaciones de origen, tenemos mi vino es el más bonito, mis uvas son las mejores y este aceite es el mejor porque es lo que es, ¿no? Y hemos tenido grandes campañas para posicionar alimentos. Bueno, el plátano de Canarias. Sí, sin duda. O sea, espectacular. Espectacular. Fue en su momento un súper. Pero no estamos transmitiendo la parte de la producción. Lo que hay detrás. Y además, lo que hay detrás. Y además, muchas veces la parte de la producción se pone en contra de la parte de distribución y comercialización cuando deberían ir de la mano. Parece que son enemigos en lugar de ser... Sí, porque no, es que en el supermercado se implementa tal. Bueno, tú sabes lo que cuesta una licencia, tú sabes lo que cuesta el transporte, tú sabes lo que cuesta tener un supermercado, tú sabes lo que... Yo no veo al señor de los champús quejándose de que es que él fabrica. Okay. Vale, entonces ahí tenemos un problema de comunicación. Pero yo creo que es un problema de autoestima. O sea, para empezar, a la sociedad española no le gusta hablar de dinero. Eso es un tema. ¿Es así? No le gusta hablar de dinero, entonces nadie va a presumir de que gana mucho dinero. Normalmente te quejas que ganas poco. Está demonizado
que te vaya bien, ¿no? Sí, Está demonizado, no solo o sea, no está demonizado ante terceros, sino que tú mismo demonizas que te vaya bien y que hayas hecho, en lugar de decir, hostia, qué bien lo he hecho, ¿no? sí, que al final yo creo que eso tiene unas raíces mucho más profundas Sí, 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 estamos hablando en cómo estamos constituidos, en la sociedad, en la cultura que tenemos, ¿vale? Pero yo creo que es uno de los problemas. Entonces, claro, ¿cómo vas a presumir de que un negocio te da dinero? Es que esto a los americanos no les pasa, ¿sabes? Claro. O sea, hay un tema... yo ahora estoy leyendo un libro de Ayn Rand que se llama Atlas Shrugged. Ayn Rand es la... bueno, pues una de las adalides del capitalismo, Sí, de la parte capitalista del mundo, y habla, de cómo el beneficio individual como motor social es no solo válido, sino el mejor de los motores, porque cuando tú buscas tu bien, adyacentemente consigues el estás bien, generando un bien para los demás. consigues el bien de todos los demás. Yo, mm, como con todas las teorías que he leído en mi vida, hay cosas que me gustan y cosas que me gustan menos, pero realmente lo que sí es cierto es que, ostras, buscar tu bien no puede ser malo, ¿no? En una historia en la que tú a nadie le estás negando el suyo buscando el tuyo, ¿no? Entonces, este es un tema que a nosotros Claro, nos da pero mucha... es que aquí nos pensamos que es un juego de suma cero. Totalmente. Este es el tema. Este es el tema. No es un juego de suma cero. O sea, Claro es que no. multiplicador al final. Total. Mira, esto yo lo vi mucho cuando yo era pequeño. En mi casa éramos solamente ganaderos, ¿no? Y entonces el discurso en mi familia era estos cabrones de los mataderos que nos roban, ¿no? Hmm. Empecé a... mi familia luego tuvo un matadero Vale. con el este. Entonces de repente, pues Ya no era tan mal. ya empiezas a entender un poquito más de lo que va. Y después, ahí los hijos de puta eran a los que les vendías el jamón porque luego, fíjate, ellos hacían jamón y no sé qué. Y de repente nosotros empezamos a hacer un poquito de jamón. Y de repente, pues, coño, los de los jamones no son tan hijos no son tan hijos de puta, ¿no? Y entonces de repente entiendes, entras en todo esto. Y en España el sector del cerdo, que todavía tiene cierto camino por recorrer, pero como las empresas han verticalizado tanto, son tan grandes, hoy todo el mundo entiende que es una cadena de valor. Es una cadena de suministro y es una cadena de valor y que todo Que el te mundo... necesitas unos a otros. Y que si no puedes existir, que no a nadie le viene muy bien unos precios muy altos aquí porque hacen que no pueda sobrevivir la siguiente parte y a nadie le hace muy bien unos precios bajos aquí porque luego van a producir para lo que esté. Entonces, cuanto más madura el mercado, cuanto más madura el sector, cuanto más se entiende este valor, es mejor. Claro, pero a lo mejor en el sector porcino concreto sí que ha pasado eso, ¿no? Habéis verticalizado las empresas, os habéis metido, os habéis embarrado en ese sentido, habéis llegado a la comercialización y eso yo creo que es lo que pasa todavía o le queda por pasar mucho a lo que es la parte agrícola. Claro, bueno, es que Está muy es atomizada. menos madura, claro, es menos madura, está mucho más atomizada. Está mucho más atomizada, cosa que vamos a dejar de ver muy pronto, creo yo. Ya, porque va a llegar alguien porque va a llegar alguien que va a ir. Bueno, al final yo creo que eso, ¿no? yo creo que es una consecuencia ya casi inevitable. Ya ha pasado en Francia o está terminando de pasar en Francia y aquí vamos de cabeza. Ahora mismo creo que hay como unos 900.000 agricultores y se habla ya de que van a quedar 150.000. Flipa. ¿Por qué? Porque abandonas tierras, porque algunas o sea, cada vez las rutas son mayores y cada vez también necesitas más tierra para mantener el mismo nivel de facturación, ¿vale? Pero yo creo que al final son muchas consecuencias las que van llevando a eso. Pero a las empresas que les va bien, a las que luego te cogen y te montan un stand de la leche en IFEMA, es porque han integrado toda la cadena de valor y han entendido que entre todos se multiplica y que no hay que estar todo el rato enfrentándose, sino que cada uno aporta su valor. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues, oye, Claudia, hoy he aprendido mucho. Muchas gracias. Hemos acabado aquí disertando de... Mucho. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Claudia, que como
el podcast es mío, pues hablamos, pues hablamos, pues hablamos de lo que nos interesa. Y realmente, ostras, he tenido una conversación súper interesante. Muchísimas gracias por venir. Oye, espero que vuelvas a contarnos dentro de poco cómo vais y que te traigas a tus compañeras, porque yo creo que tenemos que... Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos esperan unos meses muy intensos. Cuando pases la primera cosecha, os vais a venir, Isa, Cris y tú, a contarnos... Bueno, ¿la primera cosecha de qué? Bueno, ya has pasado alguna primera, ¿no? Ya has pasado... Hemos pasado ya muchas primeras. Ya has pasado alguna. Nos estamos preparando para el verano. Para el verano. Oye, Claudia, que de verdad muchísimas gracias por venir y ha sido un placer. Muy bien. Muchas gracias. Muchas veces. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.